No podía respirar cuando volví a ver tu cara, eso fue lo primero que me escribió. La frase apareció en mi bandeja de entrada una noche cualquiera, en ese rincón olvidado de Facebook donde ya no espero nada bueno. Decía que me había visto en la página de antiguos alumnos de la universidad. Que se quedó helada. Que yo estaba guapísimo. Que ella había envejecido, que la maternidad la había cambiado. No sabía qué responder. Me quedé leyendo su mensaje como si fuera un error, como si no pudiera venir de ella. No después de todo. No después de tantos años. Tenía 36. Yo, 38. Su marido la había dejado por una chica de 23. Ella me lo contó como si buscara consuelo, como si no recordara que fue ella quien rompió mi alma cuando yo tenía apenas 25. Me dijo que tenía 3 hijas. Que el divorcio fue duro. Que no podía dejar de llorar desde 2019. Y que al verme sentía que volvía a respirar. Yo no supe qué hacer. Llevaba años sin pensar en ella. Años reconstruyéndome. Pero la herida, aunque cerrada, seguía ahí. Contesté. No sé por qué. Tal vez por curiosidad. Tal vez por el ego. Tal vez porque aún dolía. Fingí que estaba bien, que no pasaba nada, que me alegraba de saber de ella. Pero era mentira. Yo me había tragado ese dolor solo. Ella había desaparecido de mi vida, llevándose no solo el amor que le tenía, sino también mi dignidad. Me quedé sin amigos. Sin explicaciones. Sin nadie. Me decía que me echaba de menos. Que soñaba conmigo. Que se acordaba de mi olor. Que nadie la había hecho reír como yo. Y yo solo pensaba en lo mucho que me había costado volver a confiar en alguien. Me acordé de aquella fiesta en la que una de sus amigas me dijo, entre risas y copas, que ella había apostado que nunca saldría conmigo. Que yo no era suficiente. Que era un blando. Que le gustaban los hombres con carácter. Y después, la traición. Los engaños. Uno tras otro. Amigos en común. Escenas humillantes. Silencios cobardes. Y aún así, me costó dejarla. Porque la amaba. Porque no sabía cómo vivir sin ella. Me llevó 3 años olvidar su olor. Sus abrazos. Su sonrisa. Creí que nunca me volvería a escribir. Pero lo hizo. ¿Y ahora, qué se supone que tenía que sentir? ¿Alegría? ¿Venganza? ¿Lástima? Solo sentí un temblor en el pecho. Un aviso. De que debía tener cuidado. De que esta vez, no podía volver a perderme por ella. A veces me pregunto en qué momento exacto lo supe. No cuando me lo dijo. No cuando la pillé. Sino cuando mi cuerpo me avisó de que algo se había roto, aunque mi mente aún quería creer. Tal vez fue esa tarde en su piso, cuando me pidió que no dijera nada a sus amigas de lo que hablábamos en la intimidad. Que mejor callarlo. Que ellas eran muy críticas. Que no me entenderían. Yo asentí, sin saber que estaba aceptando mi propio borrado. Poco a poco, dejé de existir como pareja delante de ellas. Empezaron a llamarme por mi apellido. A hacer bromas. A burlarse sutilmente de lo que estudiaba, de cómo me vestía, de cómo le hablaba. Ella se reía. A veces me miraba y decía, no les hagas caso. Pero lo hacía sin defenderme. Me quedaba callado. Pensando que el amor se demuestra aguantando. Que era yo el débil por sentirme herido por detalles. Ella me decía que estaba confundida. Que yo era demasiado bueno. Que no sabía si eso era suficiente. Y yo me esforzaba el doble. Le llevaba flores. Cocinaba. Le dejaba notas por la casa. Aprendí sus horarios, sus gestos, sus cambios de humor. Ella, en cambio, empezó a llegar más tarde. A salir sola. A inventar excusas. La primera vez que supe que me engañó fue por la mirada de un amigo. Estábamos en una reunión y uno de ellos no podía mirarme a los ojos. Algo en su culpa me dio náuseas. Días después, otro lo confirmó. Había estado con varios amigos. Conocidos.
Y aún así, me dijo que fue una tontería. Que estaba borracha. Que no sentía nada por ellos. Que me amaba a mí. Que no sabía por qué lo había hecho. Yo la miraba y no entendía nada. ¿Cómo se puede hacer daño así y seguir diciendo te quiero? Lloró. Me rogó. Me pidió otra oportunidad. Y yo, que era joven, que aún creía en redenciones, la perdoné. Lo intentamos. Durante meses. Pero el silencio entre nosotros ya no era de confianza, sino de sospecha. Dejé de dormir bien. Dejé de comer. Dejé de ser yo. Hasta que una noche, me di cuenta de que tenía más miedo a quedarme con ella que a perderla. Y me fui. Solo. Sin reproches. Sin hacer ruido. Lo más duro fue ver cómo todos se quedaban con ella. Amigos que antes me abrazaban, que sabían mi dolor, pasaron a invitarla a cenas, a fiestas, a planes. Yo me convertí en el pasado incómodo. En el que no encajaba. En el que era demasiado sensible. Supe por otro que había empezado a salir con uno de los nuestros. El mismo que me había dicho años atrás que ella no era de fiar. Todo era tan absurdo que dolía. Me quedé sin nadie. Sin espacio. Sin historia. Lo único que me quedaba era el recuerdo de su sonrisa, ese reflejo que me costó años borrar. Y ahora, después de tanto tiempo, ella vuelve y me dice que me extraña. Como si nada hubiera pasado. Como si el hombre al que destrozó no fuera yo. No sé por qué acepté. Supongo que fue por curiosidad. O por esa parte de mí que aún no había olvidado del todo. Dijo que solo quería oír mi voz. Que le hacía falta. Que no podía dormir. Que desde que me vio, no pensaba en otra cosa. Yo dudé. Pensé en ignorarla. En bloquearla. Pero no lo hice. Acepté la llamada. Y cuando dije hola, ella rompió a llorar. No fue un llanto suave. Fue ese tipo de llanto que nace en la garganta, que no se puede contener, como si llevara años atrapado. Me quedé en silencio. Escuchando. No supe si colgar. Si consolarla. Si decir algo. Ella susurró mi nombre, como si fuera una oración. Dijo que no lo podía creer. Que mi voz era igual. Que le había hecho falta. Que no sabía cuánto hasta ahora. Yo seguí callado. Pensando en todo lo que nunca dijo cuando sí estaba a su lado. Me pidió perdón. Dijo que no esperaba que la perdonara, solo que la escuchara. Que estaba rota. Que había perdido mucho más que a su marido. Que había perdido la versión de ella que alguna vez creyó buena. Me contó que su ex se había ido con una chica de 23. Que iba a ser padre otra vez. Que la dejó sola con 3 hijas. Que se sintió vacía. ¿Usada? Invisible. Yo solo escuchaba. Cada palabra era como una piedra en el pecho. Y aún así, no colgué. Me dijo que nadie la había hecho sentir como yo. Que conmigo se reía sin pensar. Que le encantaba mi manera de ver el mundo. Que le gustaba cuando me enfadaba por cosas pequeñas, porque eso mostraba que me importaba. Dijo que aún recordaba mi colonia. Mi forma de mirar. Cómo le acariciaba el cuello cuando se quedaba dormida. Yo cerré los ojos. Me vi a mí mismo con ella. Joven. Inocente. Confiado. Ese chico que pensaba que el amor lo podía todo. No respondí. Solo dije, ¿estás bien? Ella dijo que no. Que se sentía como si estuviera volviendo a casa, pero la puerta estuviera cerrada. Me preguntó si podíamos vernos. Que necesitaba hablarme en persona. Le dije que con la pandemia no era buena idea. Que mejor dejar las cosas por aquí. Ella insistió. Dijo que no podía más. Que si no me veía, iba a romperse del todo. Que solo necesitaba una hora. Una comida. Un banco en el parque. Algo. Yo no sabía qué decir. Era como si el pasado estuviera empujando la puerta con todas sus fuerzas. Como si mi historia, esa que ya había archivado,
Quisiera escribirse otra vez. Pero no estaba seguro de querer leerla. Quedamos en un restaurante del centro. No era un sitio especial. Ni romántico. Era neutral. Como debía ser. Yo llegué 5 minutos tarde a propósito. No quería parecer entusiasmado. No quería parecer nada. Cuando llegué, la vi desde lejos. Sentada fuera, bajo una sombrilla. Llevaba gafas de sol, pero aún así se notaba que había llorado. Me vio primero. Se levantó de golpe. Corrió hacia mí. Y me abrazó. Así, sin pedir permiso. Como si esos años de silencio no contaran. Como si pudiera saltarse todo con un gesto. Yo no la abracé. Dejé los brazos quietos, colgando a los lados. No fue por crueldad. Fue por instinto. Como si mi cuerpo ya no reconociera el suyo. Una señora mayor que pasaba por allí nos miró y preguntó, ¿sois pareja? ¿Volvió de la mili? Yo respondí, solo una amiga de la universidad. La mujer sonrió con ternura y dijo, pues para ser solo una amiga, parece que te ha echado mucho de menos. Sentí una punzada en el estómago. Ya estaba mal. Ya me sentía atrapado. Como si esa escena, vista desde fuera, tuviera un guión que yo no había escrito. Nos sentamos. Pedimos algo sencillo. Ella me miraba como si intentara encontrarme en mi cara. Como si buscara al chico que una vez la miró como si fuera todo. Pero yo ya no estaba allí. Me habló de sus hijas. Me enseñó fotos. Me dijo que se parecían a su padre. Yo asentí. Ella sonrió. Como si eso fuera una buena noticia. Yo no sabía qué responder. Me preguntó por mi vida. Le dije que seguía solo. Que no tenía hijos. Que estaba buscando trabajo. Me miró con tristeza, como si eso hiciera las cosas más equilibradas entre nosotros. Como si ambos hubiéramos perdido algo. Terminamos de comer y le propuse caminar un poco. Fuimos a un parque cercano. Nos sentamos en un banco, bajo la sombra de un árbol viejo. Había niños jugando al fondo. Un perro ladrando. El sol caía despacio. Y entonces se lo pregunté. ¿Por qué querías verme? Ella respiró hondo. Me miró. Y empezó a hablar. Dijo que me echaba de menos. Que no sabía cómo explicarlo. Que llevaba años queriendo hacerlo, pero no se atrevía. Que había sido una cobarde. Que había escuchado a personas equivocadas. Que había dudado de mí, cuando solo debía haber dudado de ellas. Yo escuchaba. ¿Qué? En silencio. Cada palabra era como un eco. Como un déjà vu. Dijo que si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Que si no hubiera pasado por ese matrimonio, por esa traición, por esa soledad, nunca habría entendido que yo era el bueno. Que el amor que yo le di fue el único real. Y ahí ya no pude más. Algo dentro de mí se quebró. No grité. No insulté. Pero sentí el peso de todos los días en los que me dejó solo. De todos los amaneceres en los que me desperté esperando un mensaje que nunca llegó. Y supe que, por mucho que hablara, ya era demasiado tarde. Quiero que hablemos sin interrupciones, dije. Ella asintió, bajando la mirada. Me tomé unos segundos. No para calmarme, sino para no decirlo con rabia. Porque no era rabia lo que sentía. Era algo más seco. Más viejo. Era decepción que ya no dolía, pero aún quemaba. Quiero entender algo, le dije. Tú me pediste esta cita. Tú me escribiste. Tú dijiste que querías verme. Bien. Entonces yo también tengo derecho a hablar. Ella levantó los ojos. Me miró. Empezó a decir algo, pero levanté una mano. Déjame acabar. Porque si me interrumpes, no voy a poder continuar. Y tengo que decirlo. Por mí. Por el chico que fui. Por la dignidad que casi pierdo contigo. Tomé aire. ¿Tú te acuerdas de lo que me hiciste? ¿De verdad?
Porque a veces creo que tú solo recuerdas la parte bonita. Los paseos. Las risas. Las notas que te dejaba en la chaqueta. Las veces que me dormía contigo en el sofá sin que pasara nada. Pero yo también recuerdo otras cosas. Recuerdo las veces que llegabas oliendo a colonia que no era mía. Las miradas que no podías sostener. Las fiestas a las que ibas sin mí y volvías sin explicaciones. Recuerdo cuando tus amigas me decían que no eras para mí. Que yo no era suficiente. Y tú te reías. Te reías con ellas. Como si fuera cierto. Como si mi amor fuera algo débil. Como si no valiera la pena defenderme. Ella empezó a llorar. Pero no me detuve. No esta vez. Tú te fuiste con otros. No una vez. No por error. Tú lo decidiste. Y aún así, me hiciste creer que era culpa mía. Que te había fallado. Que no te cuidaba. Que no te hacía sentir viva. Me volví loco pensando que había hecho mal. Me odié por no ser lo que querías. Y tú solo callabas. O mentías. Y ahora estás aquí. Sentada. Pidiendo perdón. Diciendo que me echas de menos. Que nadie te trató como yo. Que ahora sí sabes lo que valía. ¿Y qué esperas que haga yo con eso? ¿Me lo guardo como premio? ¿Como una medalla de consolación? Me miró, temblando. Me dijo que lo sentía. Que no sabía cómo reparar el daño. Y yo le dije lo único que llevaba años sin atreverme a decir. No puedes. No hay reparación. No hay vuelta. Yo no soy ese chico. El que te esperó. El que lloró por ti. El que se tragó su orgullo para rogarte que te quedaras. Él murió el día que te fuiste. Y yo no pienso resucitarlo por nadie. Ni siquiera por ti. 2 días después me escribió una de sus amigas. De esas que siempre me miraron por encima del hombro. Que me presentaban como el chico bueno que no sabe lo que quiere. Me escribió para decirme que si de verdad la amaba, tenía que darle otra oportunidad. Que la vida era corta. Que ella estaba rota. Que necesitaba cerrar el ciclo. Yo le respondí con algo que no esperaba. ¿Y dónde estabas tú cuando ella me destruyó? ¿Dónde estaban todas cuando me comí el dolor solo? No supo qué decir. Luego vino el mensaje del padre. Su padre. Aquel que me trataba como si no fuera digno ni de entrar en su casa. Me escribió para decir que su hija lo estaba pasando muy mal. Que necesitaban resolver las cosas conmigo. Que sería un gesto noble ayudarla a cerrar ese capítulo. Me quedé en blanco. ¿Cerrar el capítulo? ¿Y el mío quién lo cerró? ¿Ella? ¿Ustedes? No. Lo cerré yo. Con lágrimas. Con silencio. Con terapia. Con tiempo. Con noches sin dormir. Y ahora todos quieren que me preste para que ella sane. Como si yo fuera una medicina. Como si mi amor fuera un parche. Como si su redención dependiera de mi generosidad. Me senté solo en la cocina. Leí esos mensajes una y otra vez. Dudé. Porque aún duele. Porque no soy de piedra. Porque hay una parte de mí que habría hecho cualquier cosa por esa mujer. Pero también hay otra parte. La que por fin aprendió a decir no. Recordé las palabras de mi tía. Cuando le conté todo, me miró a los ojos y dijo, pregúntate algo, cariño. Cuando tú sufrías, ¿ella estaba ahí? Si tú hubieras sido quien se cayó, ¿ella te habría levantado? Le dije que no. Que no lo habría hecho. Porque no lo hizo. Porque cuando yo lloraba, ella bailaba. Cuando yo la esperaba, ella se iba. Cuando yo quería hablar, ella callaba. Y ahora me toca a mí callar. Pero no por miedo. Sino por paz. Porque ya no necesito hablar más. Ya dije lo que tenía que decir. Y lo más importante es lo que no pienso decir. No pienso decir, te perdono. No pienso decir, volvamos a intentarlo. No pienso decir, te sigo amando. Porque ya no es cierto.
Porque me amo más a mí. Y eso es algo que nadie esperaba de mí. Ni ella. Ni sus amigas. Ni su familia. Porque el chico bueno ya no está. Y el hombre que soy ahora, ya no se vende por nostalgia. No volví a responderle. Ni a ella. Ni a nadie. Silencié sus mensajes. Borré su número. No por odio. No por venganza. Lo hice como quien cierra una puerta que nunca debió abrir. Ella siguió escribiendo unos días más. Me enviaba fotos antiguas. Me decía que soñaba conmigo. Que sus hijas preguntaban por qué sonreía al mirar el móvil. Yo no contestaba. No porque fuera cruel. Sino porque, por primera vez, me puse a mí primero. Empecé a caminar más. A leer. A hablar con amigos de verdad. Con esos que nunca me soltaron. Volví a escribir. A cocinar. A dormir tranquilo. Un día me encontré en el espejo y no me reconocí. No porque estuviera distinto. Sino porque, por fin, me vi completo. Sin esa tristeza pegada a la piel. Sin esa espera invisible de que alguien volviera a quererme. Me di cuenta de algo sencillo. Yo no era el mismo que ella dejó. Ese chico ya no existe. El que suplicó. El que esperó. El que pensó que amar era aguantar. Hoy entiendo que perdonar no es volver. Que amar no es olvidarse de uno mismo. Que el verdadero cierre no lo da quien pide perdón, sino quien deja de necesitarlo. Ella fue una parte de mi historia. Pero no es mi futuro. Me enseñó lo que nunca más permitiré. Lo que no merezco. Lo que nunca quise ser. Y aunque aún duele a veces, porque la memoria tiene sus trampas, ya no me lastima. Porque ya no la espero. Porque ya no quiero que vuelva. Porque aprendí que hay personas que solo te buscan cuando se pierden, pero eso no significa que debas perderte tú también. No volví. Y eso me salvó.